Vamos a iniciar otra vez la grabación y vamos con el 3.3, que es el modelo de partículas a presión. El modelo de partículas a presión. Ya casi vamos a acabar esa unidad, jóvenes. Hay que echarle ganas. Y pues, bueno, cuando hablamos del modelo de partículas a presión, pues vamos a hacer referencia más que nada al principio de Pascal. Para hablar sobre el principio de Pascal, tenemos que hablar antes, ya se me estaba olvidando, de presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, primero voy a hablar de presión hidrostática y después voy a hablar del principio de Pascal. ¿Ok? Muy bien. Sí, porque ya se me estaba olvidando. Les voy a hablar un poquito antes del principio de presión. ¿Ok? La presión, o en particular la presión mecánica, es cuando nosotros ejercemos cierta fuerza sobre un líquido, o un gas. Por ejemplo, y la presión pues suele medirse en atmósferas. En el Sistema Internacional de Unidades pues son las atmósferas. La presión, como nosotros sabemos, perdón, la presión que se expresa en Newton, bueno, la fuerza que vamos aplicando sería la fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿ok? Muy bien. Voy a empezar a dibujar esto un poquito, porque vamos a hablar de la presión primero. No, mejor vamos directamente a presión hidráulica, presión hidrostática. Entonces, presión hidrostática. La presión hidrostática, jóvenes, ustedes la viven a diario. No sé si en su casa les pasó alguna vez o conocieron alguna casa de un amigo, etcétera, que si tuvieron la oportunidad, no sé, de un familiar bañarse en esa casa y decían, es que fíjate, aquí está el baño, ¿no? Aquí está la regadera y el agua como que no sale bien. En lugar de que salga así, como que se acumula y sale casi toda aquí el agua, toda aquí el agua. Y les grita alguien que se está bañando, es que no tiene presión la regadera. Resulta que pusieron el tinaco quizá muy cerca de aquí. Si lo ponen el tinaco muy cerca de aquí, no tiene fuerza de gravedad. Lo más común es hacer una basecita y el tinaco lo ponen arriba para que esa basecita le dé presión y el agua ya salga bien. Entonces, los líquidos tienen toda la característica de ejercer presión. Entre más elevado esté, más presión va a ejercer ese líquido. Entonces, vamos a hablar, ¿no? Los líquidos van a ejercer presión. A veces ejercen presión tanto en las paredes del recipiente como en el fondo del recipiente, ¿ok? Y esta fuerza de presión se calcula de la siguiente manera. La fuerza de presión hidrostática va a depender de la densidad del fluido, va a depender de la gravedad y va a depender de la altura. La gravedad pues es una constante. Si se las dan como 10, la toman como 10. Algunos se las van a dar como 9.8. La altura es lo que va a afectar aquí y también la densidad. ¿Ok? Sabemos que, bueno, la densidad, ya sabemos que es densidad y se mide en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos ahora la gravedad. La gravedad es newtons, no, la gravedad es una aceleración, perdón. La gravedad sería 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces es una aceleración. Esta es gravedad. Por otro lado, la altura se mide en metros. La altura se mide en metros. O también se puede medir en centímetros. Centímetros. Pero por lo regular en metros. La presión hidrostática va a ser la multiplicación de
densidad por gravedad por altura. De este, por este, por este. Entonces fíjense. Voy a tener densidad, kilogramo sobre metro cúbico por una aceleración que es metro sobre segundo cuadrado por metro. Estas son las unidades, estoy multiplicando. Estas son metros cuadrados, me quedan metros. Me van a quedar algo así. Déjenme ver. Me va a quedar arriba kilogramos, metros cuadrados sobre metro cúbico, segundo cuadrado. Tacha esta con se me va a quedar kilogramo sobre metro segundo al cuadrado. Y esto le vamos a llamar nosotros lo que son pascales, ¿ok? Estos serían lo que son pascales. Entonces la presión hidrostática se va a medir en lo que son pascales. pH o dinas, ¿no? Presión hidrostática la vamos a medir en pascales. Vamos a hacer un problema, ¿no? Ya para apurarnos e irnos. Muy bien. El problema que vamos a hacer va a ser el siguiente. Dice, calcula la presión hidrostática. La presión hidrostática que se tiene en un tinaco. Aquí cuando dicen que se tiene en un tinaco, si no les dan más información, nos estamos refiriendo al fondo del tinaco. La presión que se ejerce aquí al fondo del tinaco, ¿ok? Que se tiene en un tinaco que contiene agua. Bueno, obviamente el tinaco contiene agua, cuya profundidad o cuya altura, podríamos decir, es de 3 metros, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 8 metros mejor, 8 metros. Un tinaco de esos grandotes, 8 metros. Nosotros ya sabemos que la densidad del agua es igual, de acuerdo a otro problema que hicimos ahorita. La densidad del agua sabemos que es 997 kilogramos sobre metro cúbico. Algunos libros la toman como 1000. Un metro cúbico, una tonelada, pero nosotros sabemos que es esta. Se las tienen que dar como dato en el problema, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y sabemos que la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Si el problema les dice considera gravedad tal, vamos a considerar gravedad tal. En este caso le voy a poner, pero considera gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya tengo todos los datos. Bueno, vamos a anotar qué datos tenemos. Datos. Tengo la altura, que son 8 metros. Tengo la densidad, que son 997 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo gravedad, es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería mi fórmula? La fórmula vamos a anotarla con rojo para que luego sea visible. Fórmula es presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Ok? Simplemente el producto de esos tres. ¿Cómo me va a quedar mi sustitución? Sustitución. Vamos a ponerla aquí. Sustitución. Sustitución. Me va a quedar presión hidrostática es igual a densidad, que es 997 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por altura, que son 8 metros. Multiplicamos 997 por 10, 9997. Y ese 9997 lo voy a multiplicar por 8. Y me queda algo así como una presión hidrostática de 79.760 pascales. ¿Ok? Que es 997 por 10 por 8.
y ya las unidades multiplicadas me da en pascales, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, dudas, dudas? Muy bien. Ahora, como este tema está muy fácil, les digo, la densidad también se las pueden preguntar de aquí. Pasan estos dos dividiendo, ¿ok? Ya de esta manera lineal, puedes despejar cualquiera. Si te piden altura, pasas densidad por gravedad dividiendo. Si te piden la altura, pasas densidad, bueno, si te piden gravedad, pasas estos dos, los pasas dividiendo. Si te piden densidad, estos dos los pasas dividiendo. Ya podemos aquí despejar de manera sencilla. Ahora vamos a hablar del principio de Pascal. Ahora sí, que se me estaba olvidando, ¿no? El principio de Pascal es que toda presión que se ejerce sobre un líquido, pero el líquido debe estar encerrado en un recipiente, se transmite con la misma intensidad en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto de la pared del recipiente que los contiene. Entonces, espero se haya entendido esa idea y ahorita la voy a explicar con un dibujito. Principio de Pascal. Principio de Pascal. El principio de Pascal dice que un líquido encerrado al momento de que tú le transmites un líquido encerrado, al momento en que tú le transmites una fuerza, la presión o la fuerza que la presión que se le ejerce la presión ejercida se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del recipiente. ¿Ok? Y por lo regular nos dan nos dan ¿cómo se llama? Un esquema. Nos dan el esquema de la prensa hidráulica, pero antes de llegar al esquema de la prensa hidráulica, bueno, déjenme ver si les puedo dar algo antes de la prensa hidráulica, ¿no? Muy bien. Para que se pueda entender este tema, voy a dar primero la presión de manera intuitiva. Por ejemplo, nosotros definimos presión. Tengo P y va a ser fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces nosotros, por ejemplo, esta presión mecánica de las que les hablé al principio de la clase, iba a empezar con esto. Podemos tener un recipiente. Aquí tengo agua y tengo una tapa. Y esta tapa la puede ejercer una presión, más bien le ejerzo, perdón, una fuerza. Y esa fuerza está en proporción al área de lo que es esta tapa. Si esta tapa, bueno, tiene determinada área, el cociente de la fuerza entre el área va a ser igual a la presión. ¿Ok? Que se mide en atmósferas, se mide en pascales o en milímetros de mercurio. Muy bien. Aquí el principio de Pascal es este principio aplicado dos veces. Es aplicado el principio de la prensa hidráulica. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar ahora lo que es la prensa hidráulica. Si solamente les dan una fuerza y una área, pueden calcular la presión, ¿ok? Sin embargo, en la prensa hidráulica tengo algo similar a esto. Esto va a estar lleno de líquido. Todo esto va a estar lleno de líquido hasta esta altura. Todo esto va a ser entonces agua.
Yo no soy muy bueno dibujando, pero fíjense que para la escuela se puede dibujar, ¿no? Fácilmente. Yo le voy a colocar unas tapitas. Al momento de que yo coloco unas tapitas, aquí, voy a colocar una tapita aquí. Voy a ejercer o le voy a meter un tubo que ejerza una fuerza. A esta fuerza, como es la pequeñita, la voy a llamar F chiquita. A la fuerza que se va a aplicar aquí le voy a llamar F grandota. Al área del émbolo de aquí, se le conoce como émbolo, le voy a llamar A. La área del cilindro que estábamos hablando, de aquí, de la tapa. Y el área de aquí le voy a llamar A mayúscula. Lo que quiere decir el principio de Pascal, que habíamos dicho que un líquido encerrado, este es un líquido encerrado, al que se le ejerce presión, la presión se transmite con la misma intensidad a todas las paredes del recipiente, incluidas esta y esta. Se transmite con la misma fuerza hacia arriba y la misma fuerza hacia arriba. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que esta presión debe de ser igual a la presión de aquí. Le voy a poner como de la siguiente manera. Aquí le voy a poner P minúscula. La presión ejercida aquí, P minúscula, y aquí le voy a poner es igual a la presión P mayúscula. P minúscula debe de ser igual a P mayúscula. ¿Y P minúscula qué es? Es igual a fuerza sobre área, pero de los chiquitos. Fuerza sobre área, y debe de ser igual a ¿qué? A fuerza sobre área del grandote. De acuerdo al principio de Pascal, pues deben de valer lo mismo. Aquí, ¿qué les van a decir? Les van a decir que calculen o la fuerza del émbolo menor o la fuerza del émbolo mayor, el área del émbolo menor, el área del émbolo mayor. De una vez les voy a poner los distintos despejes para que ustedes aquí puedan hacer. Yo les había dicho que lo primero que hay que hacer en una ecuación de este estilo es linealizarla, ¿no? Linealizar me refiero de manera figurativa, ¿no? Porque linealizar una función es otra cosa. Voy a multiplicar cruzado, A por F me quedaría A por F chiquita, y A por F me quedaría A por F grandota, ¿ok? Y aquí yo puedo despejar cualquier función. Si yo quiero, por ejemplo, despejar A, simplemente paso dividiendo F chiquita, me va a quedar área del émbolo mayor es igual a A por F, es igual a esto entre F chiquita. Ahora, si yo quiero despejar F chiquita, pues F chiquita es igual a A por F, F grandota, entre la área del émbolo mayor, que es la A grandota, simplemente paso dividiendo. Si yo quiero despejar, aquí están los despejes, ¿no? Si yo quiero despejar A, pues ¿qué hago? Pasa dividiendo la F mayúscula y me quedaría A por F entre F mayúscula es igual a ¿qué? A A. Y a ver, vamos a ver si aquí me cabe el último despeje. Si quiero despejar F grandota, paso dividiendo F chiquita. Y F grandota me va a quedar igual a ¿qué? A por F, A mayúscula por F, entre A pequeña. ¿Ok? Aquí salen rápido los despejes al linealizar, por eso es importante que hagan esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a resolver algunos problemas. ¿Qué será? Pues vamos a hablar de un problema. Ajá. Déjenme, pienso, ¿qué problema quedaría perfecto? Muy bien. El siguiente, ¿va? Dos problemitas y nos vamos. Muy bien. Entonces, el problema 1. El émbolo menor de una prensa hidráulica mide 30 centímetros cuadrados. Estamos hablando de área, entonces son centímetros cuadrados. Y el émbolo mayor mide 60 centímetros cuadrados, ¿ok?
Aquí va a estar muy fácil estos cálculos. La pregunta, ¿cuál es la fuerza del émbolo menor si se aplica una fuerza de, voy a poner 180 newtons en el émbolo mayor? Muy bien, vamos a continuar. Déjenme, hago un dibujo de cómo quedaría. Entonces, bueno, mejor ocupemos el dibujo que ya teníamos para no tardarnos y ya irnos. Entonces me están dando, dice el émbolo menor de una prensa, es este el émbolo menor de una prensa, mide 30 centímetros. Entonces yo sé que F, estoy anotando mis datos. Yo sé que F mide 30 centímetros cuadrados, dice, y el émbolo mayor mide 60. F mayúscula va a medir, no, perdón. Estamos hablando de área. Esta sería área pequeñita. Si quieren, lo vamos a hacer acá. No vean esto. Dice, el área del émbolo mayor mide, área chiquita mide 30 centímetros cuadrados. Y ahora el área del mayor mide 60 centímetros cuadrados. ¿Ok? Déjenle, pongo aquí una hojita para que no se vea. Muy bien, le pongo esto aquí. Ahora, ¿qué otros datos me dan? ¿Cuál es la fuerza del émbolo menor? Me preguntan la fuerza menor. Signo de interrogación. Si él le aplica una fuerza de 180 newtons en el émbolo mayor. Ok, dice, ¿cuál es la fuerza del émbolo menor? Esto es lo que me preguntan. Es esta. Si se le aplica una fuerza de 180 al mayor, este es el mayor. ¿Cuál es mi fórmula? F sobre A es igual a F sobre A. Es la que se deben de aprender. ¿Cuál sería mi despeje? A está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Perdón, está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Me quedaría F es igual a F por A sobre A. ¿Ok? ¿Qué es equivalente a qué despeje? A este que ya habíamos hecho. F es igual a por F, bueno, F por A sobre A. ¿Ok? Muy bien. Vamos a resolver, simplemente vamos a sustituir nuestros valores. Como la fórmula que tenemos es F menor es igual a la fuerza mayor por el área menor sobre el área mayor, F me va a quedar como, la F mayor quedamos que era 180 newtons. El área menor son 30 centímetros cuadrados. Y el área mayor son 60 centímetros cuadrados. Hago la multiplicación. Ok, muy bien. Al momento de que yo hago la multiplicación, yo sé, por ejemplo, que como son centímetros, pues se van a... Centímetros entre centímetros me da 1. Y 1 por lo demás me queda lo demás. Puedo dividir entre 10 arriba y entre 10 abajo aquí, pero solamente a 1. Me queda 6 entre 3. 6 entre 3 es igual a un medio. Sería un medio de 180, sería 90 newtons, ¿no? Porque me piden fuerza, es 90 newtons. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si no me estoy equivocando. Entonces, fuerza mayor por el área menor, es igual a... Muy bien, y 90 newtons. Esta es la fuerza menor. ¿Por qué sé que es la fuerza menor? Fíjense, aquí me estaban pidiendo... Creo que ya se me acabó la pila, jóvenes. Aquí me estaban pidiendo lo que es la fuerza menor. Y nosotros sabíamos entre los datos que la fuerza mayor era 180. Entonces sí corresponde a la fuerza menor. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí le dejamos, jóvenes, porque ya se me acabó la pila de la cámara. Entonces, pues, ¿hay dudas, jóvenes? Nos quedamos en... se acaba de trabar porque se me acabó la pila de la cámara. Entonces, espero que no haya dudas. Repasen.
Ya por ejemplo de esta unidad 3 vamos con el principio de Pascal. Simplemente me falta principio de conservación de energía, que lo trabajamos mañana y están listos para hacer su examen 3. Una felicitación para aquellos chicos que ya me hicieron el examen 3 de física, que es el caso de Ángel, ¿no? Que ya me hizo el examen 3 de física. Si no hay dudas, chicos, nos vemos al ratito para resolver el examen de habilidad verbal. Trabajen el examen de habilidad verbal, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos a las 4:30, ¿ok? Hasta luego. Adiós, cuídense.